Una cosa como primer punto, que hay un quiebre obviamente a partir del 2005 en unas políticas activas, digamos, en cuanto a la comunicación que antes no existían. Antes existía como un vacío, ¿no? Esto de las licencias que eran precarias en los canales, por ejemplo, de televisión. Entonces, como que desde lo político, las políticas públicas no se ocupaban, pero funcionaba obviamente igual un sistema de medios determinado. A partir del 2005 se pone como tema tratar de impulsar algunas políticas vinculadas a la comunicación y ahí creo que hay leyes que son buenas, podríamos decir, obviamente, siempre hay matices, pueden haber críticas, cuestionamiento, pero que en general después igual nunca se pusieron efectivamente en práctica. Y otras que tampoco ya no eran tan buenas, obviamente tampoco favorecieron. Por ejemplo, la ley de radiodifusión comunitaria es un paso fundamental, pues reconoce y legaliza los medios comunitarios, eso es importante, ¿no? Zafar de la persecución, ¿no? Etcétera, era un paso importante. Obviamente los condicionó en un montón de cuestiones de necesidad de cantidad de producción, la forma de organizarse también, ¿no? Pero bueno, se puede considerar que fue un paso importante para las radios. Después, en cuanto a la televisión, en realidad lo que pasa es que también viene como de un estadio diferente, ¿no? No existía prácticamente televisión comunitaria. Para las radios fue legitimar lo que existía hace 20, 15, 20 años en el Uruguay, ¿no? Incluso se generaron algunas políticas de promoción en cuanto a algunos llamados, ¿no? Muy acotados para la realidad del sector, eso también es claro, ¿no? Debería ser mayor el apoyo del Estado, sobre todo cuando siempre las leyes plantean que el sector comunitario se plantea como algo fundamental y necesario para una buena democracia, ¿no? Más o menos en términos generales, así está planteado en la legislación. Y entonces después te encontrás que efectivamente no pasa eso, que ese apoyo, ese impulso a ese tan importante factor para la democracia no es tal. Si bien hubieron políticas, existieron para las radios, por ejemplo, de apoyo a equipamientos o algo de formación, ¿no? Pero fueron bastante limitadas y se cortaron en un momento. Y eso para las radios y para la televisión, partías de algo que existía una experiencia concreta de televisión de aire, una de canal comunitario por cable. Entonces era más difícil todavía la apuesta, ¿no? De generar esas políticas activas de apoyo real a esas propuestas o posibles propuestas de medios comunitarios. Entonces creo que algunas leyes en los papeles pueden ser buenas en cuanto sobre todo más la general de radiodifusión comunitaria. Luego en los llamados de televisión comunitaria en particular, ahí sí creo que no es una buena herramienta para los medios comunitarios, posibles medios comunitarios en la televisión, porque incluso está planteado en la tesis, en lo que plantean mismo los Gustavo Gómez o De Cola, que están en la Dinatel, estuvieron en diferentes momentos en la Dinatel, que ese llamado a televisión digital que se hizo, que planteaba, incluía lo comunitario, estaba pensado para un gran medio comunitario que no había existido nunca, que era la posibilidad de que el PIT-CNT hiciera un canal de televisión, y se desconoció en parte y no se atendió de buena forma a las experiencias que habían intentado en su momento, o que creo tenían más interés y vocación política en hacer televisión comunitaria. Y obviamente entonces eso se fue como que se dejó como de lado, no se priorizó en el desarrollo de las políticas de televisión comunitaria. Y también se intentaron de vuelta como otras pequeñas políticas de apoyo, pero muy puntuales. Entonces en general creo que incluso, como un marco general también esto de la televisión, ¿no? Porque la radiodifusión está la ley que lo contempla, pero la idea de televisión comunitaria también estaba en el marco de la digitalización. Que creo eso también es importante, que yo lo marco como dos diferencias en cuanto a la televisión. Porque ese marco general de política, que incluye la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero antes del despliegue de la televisión digital, en realidad al principio pareció que era una apuesta a partir de la digitalización como una posibilidad de generar nuevos canales comerciales, públicos y comunitarios, pero efectivamente esa política general pensamos para la televisión no se desarrolló como se debía. Incluso no hay canales nuevos, sin ser TV Ciudad, que ya existía en el aire, en cable, perdón, no hay canales nuevos en el sistema mediático. En 15 años no se tocó el sistema de medios oligopólico y eso que se plantea sigue estando de la misma forma, ¿no? Entonces también, de vuelta, hay leyes que se impulsaron, después que no se aplicaron de la forma debida, y la digitalización, hay también una cuestión de que dentro del gobierno y las políticas hay varios actores que se ponen a jugar. Por un lado, algunos que creían en la televisión digital como una herramienta incluso democratizadora, esto, ¿no?
pero igual siempre pensando más como a la gente como consumidora. Bueno, van a haber más ofertas para que veamos, no tanto se generó esto que decía antes, ¿no? Como que la televisión digital efectivamente pudiera existir televisión comunitaria para que la gente haga televisión, por ejemplo. Pero además de eso de la televisión digital, como de los consumidores, digamos, también pasó que, por ejemplo, se condicionaron hasta los medios comerciales en cuanto a políticas como el must carry, por ejemplo, que implica la obligación de que cualquier señal de aire digital tenga que estar en los cables. Eso tampoco está reglamentado. También condicionó a las otras propuestas que podrían existir comerciales o públicas, ¿no? Entonces creo que la televisión digital careció de impulso y ahí aparece un actor que es relevante, que son de las preguntas que me quedan para responder o que otros la respondan, pero sí pensar qué rol, por ejemplo, tuvo Antel como otro actor del Estado que se pone a jugar sobre todo desde la Internet, ¿no? Y la empresa de las telecomunicaciones, y se genera un productor de contenidos y también adquisición de derechos de contenidos, y además era quien era parte responsable de despliegue de la digitalización. Y ahí hay como una puja que creo que lo que está ganando y ha ganado hasta ahora es el impulso de Internet como forma nueva, y esto, ¿no?, de discurso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y la televisión ya fue. Creo que ganó también a nivel general en las políticas de comunicación como ese discurso y esas políticas activas, digamos, para ese sector más que para pensar a la televisión efectivamente como un posible medio, digamos, democratizador, como estaba planteado en algún momento de las leyes. Internet no se toca en la legislación, incluso lo que pasa en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que regula todo el sistema de radiodifusión, pero no Internet, está excluido expresamente. ¿Y eso sabes por qué se da así? Bueno, ahí está la discusión, los off the record, los pareceres de que Antel no quería justamente estar en esa reglamentación. Es verdad que es más compleja la reglamentación también, ¿no? O hay que tener otros elementos también para considerarlo, pero quedó por fuera. Y eso quedó libre de un montón de controles y condicionamientos, ¿no?, para el despliegue de eso. Creo que igual la televisión, ahí está la discusión incluso mismo de los sectores populares, ¿vale la pena, no, meterse en un canal de televisión ahora? Estamos todos por Internet. Creo que es un discurso que ha ganado, que es real que Internet se ha ganado terreno, ¿no?, como medio donde la gente accede a entretenimientos, a información, a cultura, etcétera, etcétera. En detrimento también, es verdad, de la televisión tradicional, digamos, sea por cable o sea abierta, digital o analógica. Pero también es real que la televisión sigue, y eso es lo que relevan hasta ahora las últimas encuestas y reglamentos existentes, sí tiene un rol protagónico en el sistema mediático y también en la gente. O sea, en un reglamento reciente decía justamente que la gente, para mí es curioso, pero tiene más credibilidad en los canales de televisión, por ejemplo, que otros sistemas de información, ¿no? Yo soy bastante crítico de los canales de televisión y lo que muestran, ¿no? Pero entonces muestra que incluso lo que la gente accede en cuanto al informativo por Internet, lo principal son los medios tradicionales, el portal del País, el portal del Observador, el portal de Canal 10, ¿no? Entonces, si bien capaz la gente no lo consume a veces por el Canal 10, por el control remoto, cuando va a Internet, efectivamente tiene un lugar importante ese canal de televisión de aire para que la gente lo mire por Internet también. Entonces creo que, bueno, ¿por qué quedó afuera? Volviendo al anterior, Internet creo que debe haber habido intereses de eso y también algunas complejidades, pero también creo que hay ese discurso de, bueno, la televisión un poco ya fue y ahora es todo por Internet, que en realidad no es tan así, ¿no? Hace, de vuelta, 2012 dijimos la televisión digital, hace 9 años, ya casi 10 años y la televisión sigue estando ahí, la gente sigue apostando, la publicidad sigue apostando a la televisión, y obviamente está cambiando, la gente más joven consume menos televisión de la forma que yo, por ejemplo, o antes se hacía, pero sigue teniendo un rol protagónico, por lo menos hasta ahora, en la sociedad uruguaya y durante un tiempo también para adelante. Sí, yo en las radios no me metí en la tesis, entonces tengo algunos elementos, pero no tengo tan claros, ¿no? Pero creo que igual es generalizado esto de que, y también son de las preguntas que me quedan también un poco, de que creo que hay una carencia, una falta de interés, digamos, en los movimientos en generar sus propuestas comunicacionales en cuanto a radio y televisión, es lo que vos decís, ¿no? La ley de radiodifusión condicionó a las radios comunitarias y hubo una baja, digamos, en la ebullición de los medios comunitarios, y cuando
conversaba con los actores involucrados, todos te plantean lo mismo, una dificultad en la militancia, en sostener los proyectos, ¿no? En poder proyectarse a mediano o largo plazo. Y ahí creo son parte de las preguntas de por qué no pasa eso. Y también algunas, yo no profundicé en las razones de por qué no existe esa demanda tan clara que existía hace años atrás, ¿no? Y si tiene que ver eso, por ejemplo, obviamente tiene que ver con un contexto más social y político general del país, de por qué en los 80 y los 90 las radios comunitarias explotaron, tuvieron como una gran o una importante masificación y también rol en diferentes momentos, y por qué ahora no. Son de las preguntas que quedan un poco, si es que no hay capacidad porque está habilitado, ¿no? Esto de las organizaciones están desmovilizadas, tienen poca capacidad de movilización, o es porque se ven representados en otros actores, capaz no sienten la necesidad ahora, no es que quieren y no pueden, sino que no quieren ahora. Y son de las preguntas, ¿es porque se sienten representados por otros, por el gobierno de turno, o por partidos políticos, o por los medios también, ¿no? O por medios comerciales que dicen cosas parecidas a las que yo pienso? Ahí está lo financiero, es una pata de siempre importante. Yo relevé dos canales que fueron los que existieron como canales en sí, que era Canal 2, televisión comunitaria, que era en Lezica, funcionó algunos meses con cierta continuidad los fines de semana, y en verdad la dificultad que tuvieron era sobre todo financiera, ¿no? Ellos tenían escasos recursos, funcionaban de forma militante, ¿no? Y una vez que se les quemó el transmisor y tuvieron que arreglarlo otra vez, no pudieron hacerlo ellos mismos y no tenían la plata como para mandarlo a Argentina para que lo hicieran, que era donde habían obtenido el transmisor. Y entre eso y el desgaste que implicaba la militancia, ¿no? Que era solamente trabajo militante, a partir de eso dejó de funcionar el canal. Y también porque este canal surgía de una radio comunitaria. Entonces, bueno, algunos se fueron para la casa, pero otros volvieron y se refugiaron. Siguieron haciendo radio comunitaria. Siguieron con su voz, digamos, pero en otro medio, digamos. El canal América 3, que era un canal que funcionaba solamente en el Complejo América. El Complejo América tiene un sistema para abonados comunitario, que hay un vacío legal, pero está avalado ahí. Bueno, dentro de esa señal de cable funcionaba esta señal particular comunitaria, que funcionó más años, de 2003, 2007 también, o 2008, y funcionaba más también con vecinos de la zona, pero también varios venían de una radio comunitaria, ¿no? Y pasó con más tiempo, ellos tenían un aporte mensual de unos socios de la asociación civil que organizaban y gestionaban el canal ese comunitario, también contaban con publicidad y sponsoreo de comercios de la zona, y también se fueron debilitando por cansancio, porque la plata obviamente no les daba para sostener. Ellos tenían una propuesta de todos los días, había un programa nuevo o diferente o original, y también por cuestiones financieras que la gente se fue desgastando a lo largo de esos años, pues en verdad era plata para sostener traslados, equipamiento, etcétera, no para la remuneración de las personas. Entonces también se fue debilitando por cuestiones financieras y pasó un poco lo mismo, que algunos se fueron de vuelta a esa radio de la cual habían venido. Y otros se quedaron en otras cuestiones vinculadas a lo social del complejo o de la zona, ¿no? Eso es como si hay como un patrón, ¿no? Venimos de la radio, se nos acabó la energía y la plata y volvemos a la radio y nos vamos para las casas, digamos. Después lo replanteo TV también es una cuestión también más coyuntural del Zunca, que lo generó un año donde estaban justamente en discusión de consejo de salarios. El sindicato de la construcción hizo una apuesta de $1,5 millones, ¿no? En un año a la comunicación, no solo a este canal, no era un canal, pero a este programa de televisión, para tener un poco también las dimensiones que manejamos de dinero de un sindicato. Muy particular es Zunca por su capacidad de movilización y cantidad de afiliados, pero manejó ese montón de dinero para comprar espacio en BTV, que es por donde salía el programa, para pagar recursos para el programa y también un montón de otras cuestiones de comunicación, ¿no? Pintadas, afiches, todo, pero manejó todo ese montón de plata. Y también en verdad el cese fue por cuestiones financieras del sindicato. Si bien en su momento tuvo la posibilidad de hacer una fuerte inversión, no la podían sostener esa inversión durante más tiempo y dedicaban los recursos a otras prioridades del sindicato. Y lo interesante también ahí que tuvieron como dos tiempos, en esas dos temporadas. Una primera que fue con trabajo más militante, con apoyo de algunos profesionales, pero más militante, producido y dirigido del sindicato, y el segundo año que fue una productora que hizo la realización. Y es interesante también porque ahí en verdad cómo se ve esto, cuanto más invirtieron más recursos, lo hizo una productora más profesionalizado, digamos, el trabajo,
pero en verdad creo que perdieron, y yo lo planteo ahí en cuanto a la estética y el discurso más alternativo que podía tener una propuesta de un sindicato. Entonces no siempre implica tener más recursos una mejor propuesta comunicacional o más potente, que es una tensión que hay siempre pensando en cuanto a los contenidos, ¿no? Bueno, yo ponerle que tengamos las condiciones de generar una propuesta comunicacional, radio o televisión, ¿no? Comunitaria, alternativa, un sindicato, una organización. Entonces siempre está la tensión entre, bueno, para que la gente me escuche, ¿no? O me vea, tengo que manejar ciertos criterios de patrones estéticos, digamos, de que la gente estamos todos acostumbrados a escuchar y a ver cierta televisión o cierta radio, pero también tengo que romper un poco esa hegemonía o esa estética hegemónica, pero bueno, es un equilibrio, ¿no? Porque también está el otro de irme al otro extremo, de tratar de romper tanto, que en definitiva lo vemos los cinco que lo generamos el programa de radio, de televisión, y no te sirve para nada. Bueno, Zunca con más dinero creo que logró una producción que se alejó un poco de algo que podía haber sido más interesante en cuanto a lo estético, por ejemplo. Pero bueno, eso, funcionó 2 temporadas y fue por cuestiones financieras que dejó de funcionar y por tener otras prioridades. La otra experiencia que tomaba era la de Árbol. Árbol en verdad es un proyecto que surge de trabajadores de TV Ciudad, también algunos vinculados a la licenciatura en comunicación, que ven en el audiovisual una forma de trabajar, proceso de transformación, más o menos esos términos ellos lo plantean, y generar un proceso con diferentes colectivos y organizaciones para que esos colectivos, grupos hagan sus propios videos participativos, y eso después lograron transmitirlo en programas de televisión en TV Ciudad. Tuvieron ese programa que era Hacé y Mostrar Televisión Comunitaria, fueron 4 temporadas, que al principio era solamente un corte y pego de esos productos audiovisuales, de esos sean grupos barriales, cooperativas, murgas, diferentes colectivos organizados, ¿no? Que tenían sus propios procesos de generar durante todo un año un video y al otro año lo pasaban en ese programa de TV Ciudad. Y en las últimas temporadas también fueron introduciendo, mostrar videos de otras partes de América Latina y otro tipo de contenidos a ese mismo programa que enriqueció un poco la propuesta, pero ellos se financiaban en momentos por TV Ciudad directamente, algunos de las personas que trabajaban para eso, y a veces también por proyectos, digamos, mismo del Estado o de organismos internacionales, que ellos concursaban o conseguían financiación para hacer esos procesos con las comunidades para el otro año hacer el programa de televisión. Y una vez que se le fue cortando las diferentes formas de financiamiento, sea el desde la Intendencia de Montevideo o esos internacionales o locales, digamos, pero de otros ámbitos que no eran propios, también se le fue cortando la posibilidad de hacer el programa de televisión. Siguieron haciendo estos procesos a partir del audiovisual, de abordar temáticas con diferentes colectivos, pero también eso ya no estaba en los programas de televisión en los últimos años. Eso hasta 2015 creo funcionaron haciendo esas temporadas de canales de televisión. Funcionaban en parte militante, pero también con estos proyectos. Y de vuelta, ahí ellos plantean esa contradicción de dependemos del Estado, entonces cuando el Estado nos cortó la financiación nos quedamos sin salir al aire. Queremos independencia, porque querían cierta independencia para generar sus propios procesos y productos, pero si no tenemos la plata del Estado no funcionamos y efectivamente así es como pasó con Árbol. Y el otro que yo tomaba como el otro caso que tomo en la tesis es el proyecto de mi canal, de PIT-CNT, que en realidad el PIT-CNT tiene en 2005, al principio, cuando arranca el Frente Amplio en el gobierno, el Frente Amplio le da la cadena nacional de televisión y radiodifusión el 1 de mayo, a partir de eso les surge la idea, interés de hacer un canal de televisión o por qué no pensar en un canal. Generan una propuesta que incluso la piensan con la universidad, con FUBAN, con la FEU, pero efectivamente después eso no tuvo más andamiaje, digamos, dentro del Estado, no tuvo mayor eco, y se quedaron sin ese proyecto, fue en 2005, 2006, si bien cada tanto iban y golpeaban la puerta de un ministerio a ver si existía posibilidad de apoyo para tener su canal de televisión. Cuando llega la digitalización en 2012, lo llamamos en 2013, presentan este proyecto que se llamaba Mi Canal. E incluso si bien tuvieron la señal adjudicada, solamente transmitieron un día que fue el 1 de mayo de 2016, el acto del Día Internacional de los Trabajadores, pero incluso lo hicieron con el equipamiento de BTV, digamos, ese día, y solamente ese día estuvo al aire el canal. Ahí los porqué de eso, de vuelta aparecen las razones financieras, ¿no? Cuando se lo planteaba a las personas que estaban involucradas en el asunto, y también una falta de decisión política, de que algunos plantean en el momento que estuvo por más despegar el canal, el PIT-CNT tuvo problemas con otros proyectos, como era el plan de vivienda sindical,
y los cuestionamientos de la forma de funcionamiento y de manejo de los fondos, por lo cual algunos que estaban pensando quizás en arriesgar e invertir en un canal de televisión, dudaron un poco más y terminó ganando, bueno, las dudas, digamos, que el animarse a hacer un canal de televisión. En verdad, el PIT-CNT sí tendría capaz la capacidad financiera de sostener un canal. En su proyecto pensaban financiarlo al principio con fondos propios, con alguna campaña que hicieran a la interna del movimiento sindical, pero a largo plazo se pensaban financiar sobre todo con publicidad, ¿no? Que ahí también es una tensión, bueno, un canal comunitario, financiarte por publicidad, cómo vas a generar los contenidos en tanto la publicidad te pueda financiar, bueno, es una cuestión compleja, pero ellos estaban confiados de que iban a poder sostenerlo de esa forma con sponsoreo el canal, y efectivamente nunca tuvo al aire. Ahí hay cuestiones esto, de los financieros seguramente pesó. Si bien tendría la espalda para arrancar, es verdad que sostenerlo año a año la inversión iba a ser difícil y era una apuesta importante. Después también está la cuestión de cómo gestionar y organizar un canal del movimiento sindical, donde es un movimiento que tiene diferentes corrientes y líneas adentro del movimiento sindical, y cómo eso confluye y se organiza en un canal de televisión, desde qué digo, en los contenidos, por ejemplo. Para algunos también era una cuestión de que hay que tratar con cuidado y estar muy seguro de dar ese paso, porque también era para algunos un riesgo, o era bastante complejo, ¿no? Y entonces ahí, bueno, de vuelta, hay diferentes visiones dentro de algunos del movimiento sindical, algunos con más intención y claridad que sí, bueno, hay que ponerse de acuerdo y generar esta propuesta en la televisión, y otros que preferían, bueno, dejarlo como está y no dar ese paso. Eh, y también hay una cuestión que, bueno, el PIT-CNT siempre planteaba, ¿no? De que, bueno, era una propuesta abierta a otros, pero igual siempre estaba claro que el canal era del PIT-CNT. Pensando en esto de que, bueno, dadas las dificultades financieras, de organización, ¿no? De producción de contenido, lo mejor justamente es buscar alianzas y hacer un marco amplio de vinculación en las diferentes organizaciones populares para pensar una propuesta comunicacional. Si bien el PIT-CNT lo planteaba, igual siempre estaba claro que, bueno, el dueño del canal en este caso era el PIT-CNT. Y en su propuesta, también otro elemento interesante, planteaban una estructura bastante similar a lo profesional, y mismo en sus palabras decía, bueno, para funcionar bien tenemos que pensarlo como un canal, como si fuera una empresa, ¿no? Entonces también ahí, en esto de lo comunitario, lo alternativo, que un poco yo no profundizo mucho en la tesis, pero lo paso por arriba, que hay diferentes dimensiones, no solamente los contenidos, ¿no? También la forma de organizar un canal o una propuesta comunicacional puede tener que ver, para mí tiene que ver con una forma de pensar lo alternativo o la comunicación, si es más o menos alternativo o contrahegemónico, por ejemplo. En este caso el PIT-CNT plantea una estructura más reproduciendo, digamos, la forma que los medios comerciales capitalistas se organizan, y más sesgado solamente en los contenidos en cuanto a su propuesta alternativa, ¿no? Que también eso creo es interesante para pensar cuando uno se pone a pensar posibles alternativas o en la comunicación, digamos, no solamente los contenidos. Una cosa que, por ejemplo, estaba planteada también en cuanto a las políticas, hay una propuesta que era esta cuestión de la dependencia e independencia del Estado, ¿no? Se le adjudicó al Ministerio de Educación y Cultura un canal comunitario, que incluso no fue por llamado, se le adjudicó directamente. Entonces incluso esquivaban algunos plazos legales, por ejemplo, para estar al aire, y eso estaba pensado originalmente para que diferentes pequeños grupos pudieran ahí poner sus contenidos, ¿no? Y armar una señal tipo, con parches, digamos, con pequeños retazos de diferentes propuestas, ¿no? Pero gestionado o organizado por el Estado, ¿no? En cuanto a estas posibilidades. Que bueno, ahí de vuelta está esta posibilidad de que diferentes grupos generen pequeños contenidos y armar un gran canal, en este caso con la facilidad de que, con esta posibilidad que posibilitaba esta política. En realidad el MEC ahí empezó a discutir internamente, gestionar y armar un proyecto, y en verdad cuando decían, bueno, precisamos algo de plata para esto, dijeron, no, no hay más plata para nada. Incluso empezaron a pensar una propuesta política comunicacional, una propuesta comunicacional del canal, pero cuando dijeron, bueno, precisamos recursos para esto, la idea era poner el ministerio local e instrumental para que venga gente y haga la televisión acá, lo más fácil posible. Justamente conociendo, pues las personas que estaban justamente vinculadas a esto era una persona particular que venía también del sector de la radiodifusión comunitaria y conocía la realidad. Entonces, bueno, para que exista televisión hay que hacerlo lo más fácil posible, poner cámara, estudio, luces, micrófono, y vengan y hagan televisión, y obviamente si hagan una propuesta que sea coherente y no sea solamente un corte y pego, pues, en esto de lo que implicaba,
pero está ahí, careció de apoyo político y en su momento de la plata necesaria para eso y que por eso no tuvo más avance. En cuanto a las alternativas que pueden existir, es difícil, ¿no? Pasan que exista un marco tan amplio de alianzas que generan una propuesta comunicacional. Las tecnologías actualmente posibilitan, sí, producir mucho más fácil, ¿no? Eso es real. Lo difícil es la difusión en esta escala en la televisión. Porque incluso por internet vos accedes, pero también, ¿no? Está claro que no accedes a todo el mundo, si bien por más que esté colgado en YouTube, no va a acceder todo el mundo a lo que vos ves. Pero sí está bueno pensar que, bueno, eso es un paso que si querés tener un canal de televisión, tenés que empezar por algo y es producir con un celular, con lo que tengas que es más accesible, digamos, la producción y hacerlo creativamente para vos, a través de las redes o internet, poder generar algunos tipos de productos audiovisuales que también requieren un pienso en lo que decíamos de qué producir, ¿no? También para a partir de la práctica cuestionarse esto de la reproducción o no de las estéticas, de los discursos que están ya en los medios comerciales, ¿no? Porque a veces inconscientemente reproducimos las mismas formas de decir o los mismos, incluso, aunque no son los contenidos, la misma forma de decir o formatos que estamos habituales. Y hay ejemplos que pueden seguirse de otras propuestas, digamos. Eso es como un paso. Y sí tener a través de las redes un rol más protagónico, que incluso teniendo esa facilidad creo que todavía es bastante escasa la producción que existe en general desde las organizaciones, ¿no? En los sindicatos, en las organizaciones, es como siempre una cosa que hay como una conciencia más grande de la importancia de la comunicación, de los medios, de las redes, del audiovisual, pero después del dicho al hecho es como un enorme trecho y poco se ha podido hacer, creo. Sí, yo creo que sí, que es necesario generar la producción de contenido y de contenido eso, más creativo, ¿no? Más pensado desde lo alternativo y más creativamente, ¿no? Buscando. Creo que hay formas de hacerlo desde el audiovisual creativamente y de manera diferente al hegemónico, digamos, que uno puede producir contenido. Pero es necesario también sí vincularse con quienes ya han desarrollado experiencia y formarse también en la materia. Que esa también es la parte que obviamente carecían las políticas, en esto del apoyo a lo comunitario, de generar políticas de formación que nunca existieron, digamos, y es fundamental, y si no las da el Estado, tenemos que buscar la forma de generar, por lo menos de la experiencia, o de vincularse con actores que ya están desarrollando o han desarrollado experiencias para formarse y buscar creativamente mejores productos, digamos, en este caso audiovisuales. Y sí buscar la forma de generar alianzas para exigir después las políticas necesarias para que efectivamente se posibilite una televisión comunitaria. Yo plantea como algunas alternativas de políticas en la región, si bien no profundicé, en Brasil, por ejemplo, la ley establece que todas las señales, todos los operadores de cable de televisión para abonados tienen la obligación de tener una señal comunitaria. Vos ahí te evitás poner antena, ¿no? Vos tenés que mandarle contenido al operador y te lo maneja por cable. Y Uruguay es un país que en televisión por abonados está bastante desarrollado, tiene una mucha cobertura, por ejemplo. Pero si vos no generaste antes los contenidos o la práctica, la gimnasia previa, para armar por lo menos un par de horas semanales de televisión o de audiovisual, ¿para qué tenés? ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? Estaba primero la ley y no había experiencias comunitarias, digamos, ¿para qué quiero la señal si después no tengo qué contenidos poner ahí, ¿no? O en Argentina, donde plantea diferentes niveles de alcance de la televisión digital. Para la televisión digital hay de largo alcance y bajo, alta potencia y baja potencia de los canales, que también son diferentes las condiciones, y también eso es una posibilidad, creo, donde hay experiencias de televisión digital comunitaria en Argentina, que pues se pueden asemejar más, digamos, a lo que podrían ser televisiones digitales comunitarias en el Uruguay, ¿no? Pensándolos como paralelamente a lo que es una radio comunitaria, una televisión comunitaria que funcionan, perdón, de forma más militante, ¿no? Con menores recursos, pero igual, vos necesitas para lo que es la televisión y el audiovisual más recursos financieros, porque el equipamiento, si bien es más fácil, también es más accesible, pero tampoco es gratis, ¿no? Y para generar contenido de calidad necesitas también, no una cámara, un par de cámaras, alguna luz, cosas mínimas, pero es un mínimo esfuerzo financiero. Y también ese ejercicio de ponerte a producir, que creo que como que está como carente, me parece, hasta el momento. De lo poco que conozco más, por ejemplo, el caso argentino, también pasa que, obviamente, por ejemplo, el caso de Barricada TV,
en verdad también tienen esos apoyo del Estado, o tuvieron en su momento apoyo del Estado, que era un fondo concursable. Esto de la ley que decía hoy al principio, también como para considerar cómo influye la ley que está aprobada y después que no se pone en práctica, por ejemplo en Uruguay la ley de servicio de comunicación audiovisual. El canon que está propuesto y está aprobado en la ley y ahora se reglamentó, nunca se le cobra a los canales comerciales desde que está aprobada la ley. Y son millones de dólares que, por ejemplo, el Estado podría haber tomado para invertir. La ley igual plantea que es pensado más para la producción independiente, que esas son de las cuestiones, a ver, la producción independiente muchas veces termina vinculado al sector comercial nuevamente, porque es quien les pasa los contenidos. En Argentina pasa que la ley plantea que parte de esa plata que toman de los canales comerciales que le cobran por el canon es directamente a los canales comunitarios. Entonces tiene un fondo importante, creo que es el 10% de ese fondo va directamente. Entonces ahí tienen un fondo muy importante, de millones de pesos argentinos, no sé, no recuerdo ahora la cifra, que es como una forma que tuvieron principalmente de sostenerse, ¿no? Y ahí sí tuvieron una fuerte dependencia de esas políticas y también por momentos de la política de la pauta oficial, donde también había ciertas obligaciones y recibían pauta oficial, recibían plata del Estado, y creo que había mayor espalda militante, pero también había mayor esta vinculación con el Estado y apoyo del Estado financiero directo para poder sostenerlo. Después hay otros emprendimientos comunitarios que son de otra escala, también de sindicales o grandes cooperativas, que capaz también es asimilable a esto que se pensaba desde el PIT-CNT, ¿no? Que también ahí cuentan ya con otras pautas comerciales, etcétera, etcétera. Pero esas experiencias comunitarias de televisión digital tienen también un apoyo fuerte del Estado y una militancia y organizaciones de base que las han sostenido, digamos. Eso, acá, en verdad, los canales de televisión surgieron de vuelta, como decía al principio, eran radios que dijeron, bueno, a ver qué hacemos con televisión. Después que no pudieron, volvieron a la radio. Y actualmente no hay un movimiento fuerte. Hace poco vi que se generó una red, otra red diferente, medios comunitarios, algunos que hacen televisión por internet, por YouTube, por ejemplo, pero son pequeños contenidos, ¿no? Muy esporádicos, ¿no? De vuelta, ahí no conozco tanto esta realidad actualmente, qué capacidad tienen, pero creo de vuelta, tiene un mayor espalda militante, digamos, en esta experiencia de la región, por lo menos estas de Argentina, pero también tienen un fuerte financiamiento y respaldo del Estado, que era central para que pudieran estar al aire. Ahí creo que hay una cuestión de esto que las políticas, así como creo que abren y posibilitan, también limitan y condicionan mucho, ¿no? Entonces, antes, justamente no estando reglamentados, incluso aparece en la tesis que justamente estos sectores más comunitarios plantean, a veces las leyes nos restringen más de las oportunidades que nos dan, y que eso también es real. Esto para tener televisión digital, antes, bueno, no tenían permiso, no lo sacaron cuando transmitieron a Canal 2, ¿no? No tuvieron problemas legales, no lo fueron a sacar, pero si hubieran tratado de transmitir hoy con esta ley no podían y lo sacaban seguramente, ¿no? Entonces no podrían haber hecho lo mismo ahora si tuvieran las mismas condiciones de fuerza, de militancia y técnicas y lo que sea. Entonces eso también creo es relevante marcarlo, que si bien en un momento planteaban como democratizadora la ley, creo obviamente efectivamente eso no terminó siendo y restringe mucho más, sobre todo pensando en la televisión, de lo que era, obviamente antes un vacío legal, ¿no? Que estaba como eso, era un vacío legal que existía, pero esta ley limita mucho. Por ejemplo, esas experiencias con esas mismas capacidades no podrían existir hoy, porque las que lo intentaron no daban con las condiciones básicas que planteaba el llamado para presentarse. Entonces, ahí la ley termina, en vez de democratizar, al revés, ¿no? Que se fagocita la experiencia un poco. Sí, termina como limitando e impidiendo efectivamente, porque de vuelta, incluso hay un reconocimiento que se buscaba otro tipo de experiencias comunitarias que nunca aparecían o aparecían y no se pusieron al aire en realidad, ¿no? Y creo que esas experiencias sí tenían como esa fuerte vocación, digamos, de ponerse al hombro un proyecto político comunicacional, ¿no? Que bueno, que le dio hasta que las energías dieron, ¿no? Porque lo que decía, si bien en el audiovisual actualmente las tecnologías posibilitan o hay mayor acceso a producir cosas, tampoco es sencillo y tampoco sostenerlo es sencillo en mediar un canal, ¿no? Pasa lo mismo con las radios, que por ejemplo exigen un mínimo de emisión diaria que es difícil sostener, ¿no? Y de vuelta, entonces ahí las políticas, en verdad, si bien al principio surgen como una idea democratizadora,
eso que le terminan limitando, y como falta toda la parte de apoyo, de fomento, etcétera, etcétera, que está escrita en la ley, terminan jugando en contra y no a favor de esa democratización. Incluso pasó, obviamente, con lo comercial y lo público también, esto de la digitalización, no se fomentó la televisión digital. En estos relevamientos que se hizo hace poco, tomaban en cuenta que la gente conoce menos lo que es la televisión de lo que es, por ejemplo, Vera Más, o lo que es, esto hablamos en el rol de Antel, ¿no? Sabe más que es la televisión por internet, o Vera, por ejemplo, como canal de Antel, de lo que es la televisión digital. La gente ni siquiera sabe que existe ABS, o no sabe que con su televisor lo puede captar. Y incluso TV Ciudad fue el único que hizo una política en la calle, por ejemplo, de decir, miren que hay televisión digital y me pueden ver por televisión digital. El Estado no tuvo ninguna política activa de decir, miren que la televisión digital está, que es una posibilidad que existe, y tampoco, como en otros países, se facilitó el acceso, por ejemplo, a los decodificadores, ¿no? Para que la gente pueda acceder, ¿no? Que es parte de las cuestiones que, de vuelta, por más que hubieras tenido un canal de televisión, ibas a estar restringido y limitado la población al acceso de lo que vos ponías en el aire, ¿no? Sobre todo, ¿qué es el contexto social, político que da que a principios de los 2000, 80, 90, se generara un interés en generar propuestas comunicacionales propias, y por qué ahora no? ¿No? Eso me parece que es relevante, son de las preguntas en realidad que quedan. Y después también eso, que las políticas terminan efectivamente, si bien se abrieron como un abanico democratizador y se planteaban en esos términos, no terminan generando, y terminan 15 años después legitimando en definitiva la misma concentración mediática que existía hace 15 años, ¿no? Incluso eso, hasta en los medios comerciales, ¿no? Y que incluso como se pensaron, siguen siendo pensadas más la población como consumidor, digamos, de medios y de comunicación que como ciudadanos activos, como protagonistas efectivos, ¿no? Entonces creo que también está el debe de la sociedad, de las organizaciones y sectores populares, de pensarse también qué es lo que pasa en eso que no nos sentimos, o sea, no es que no nos sentimos protagonistas, ¿no? Pero porque a su vez existen siempre con los cuestionamientos, ¿no? Los medios comerciales, los medios dicen esto, los medios dicen lo otro, ¿no? Siempre hay como un fuerte cuestionamiento en los medios de comunicación, es casi como que atraviesa todos los movimientos sociales, pero por otro lado no buscamos las estrategias para generar nuestros propios medios, o por lo menos creo que no en la medida de lo que tendrían que hacerse, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que los medios comerciales es lo que hay, ¿no? O el canal público muy debilitado, de por qué no tenemos la capacidad de generar estrategias o propuestas propias de comunicación. Creo que hay que replantearse de que sí tiene un lugar protagónico la comunicación y los medios en la actualidad, y que creo que justamente tienen que pensarse las organizaciones populares, bueno, de poder pensar las estrategias con las carencias que existan, pero también pensar en cómo después exigir las políticas necesarias, digamos, para que, bueno, si generamos unas condiciones mínimas, hacer algo por internet, por YouTube, por lo que sea, después golpear y exigir de verdad, digamos, políticas que nos posibiliten tener otros medios, ¿no?